¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español segundo grado. Antes de abordar nuestro tema del día de hoy, el cual es realizar la crónica de un suceso, quiero invitarlos a todos y a todas a que nos visiten en nuestras redes sociales. En especial, en el sitio oficial de Educando TV, en donde pueden volver a ver estas sesiones que el YEPO produce para ustedes. Además, ahí hay un plus, pueden descargar las guías que complementan esta sesión. El otro sitio que quiero recomendarles es YouTube, ustedes lo conocen, y ahí también están todas estas sesiones que el YEPO produce para ustedes. Y ahí pueden volver a verlas por si les quedó alguna duda. Pues bien, pues hechas las invitaciones, les decía yo que el tema de hoy es realizar la crónica de un suceso. En específico, les voy a sugerir algunos pasos para que cuando ustedes ya están listos enfrente de la computadora o enfrente del cuaderno para realizar su crónica, pues el proceso sea un poco más fluido y más fácil. Pues bien, entonces sugiero que este es el momento para que ustedes saquen sus útiles escolares. Ya saben, un cuaderno, lápiz, goma, para que realicen cualquier tipo de anotación o si les quedó alguna duda. Bien, pues vamos entonces a adentrarnos en nuestro tema del día de hoy y para eso vamos a empezar recapitulando. Vamos a hacer una recapitulación rápida porque al final de esta sesión, pues vamos a otra vez recapitular lo que vimos en las 3 sesiones. Y ahí ya vamos a ahondar un poco pues más adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa ahondar? Bien, entonces en la primera sesión, a partir del análisis y la lectura del texto ¿se acuerdan de quién era el texto? De Elena Poniatowska. ¿Y se acuerdan de qué se trataba? Era el texto de Los vi sembrados como pinitos, donde Elenita hace la crónica del terremoto de 1985. Bien, y se acuerdan que yo estaba muy emocionado en leerlos y les leí pues muy emocionado, ¿verdad? Bueno, entonces a partir de ese análisis también construimos el concepto y las características de lo que es una crónica. Después fuimos desmembrando el texto, lo fuimos desarticulando y empezamos a ver la estructura y también empezamos a construir su función. Cuando digo función de un texto me refiero es ¿para qué sirve este texto? A eso me refiero. Y después les sugerí algunos tipos de crónicas. Y si mal no recuerdo, estuvimos viendo las crónicas literarias, las periodísticas, y de ahí hicimos como una subdivisión que vimos que podían ser crónicas de deportes, de sociales, históricas, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces en esta sesión vamos a ver los pasos para escribir una crónica. Bien, quiero decirles que estos pasos son los que yo estoy sugiriendo. Pero en general, ustedes pueden construir su propia metodología, sus propios pasos, lo que les resulte más cómodo y más fluido para escribir su crónica. Bien, entonces supongamos que ustedes ya están enfrente de la computadora, enfrente del cuaderno y ya van a escribir. Entonces vamos a empezar con ustedes. Lo que yo sugiero es que elijan un hecho, un acontecimiento o un suceso relevante. Puede ser un hecho de los deportes, deportivo, vamos a escribir aquí. ¿Qué otro hecho puede ser? Puede ser un hecho social. En Oaxaca pasan muchas cosas relacionadas con lo social, puede ser un hecho social. Yo les recomendaba que fuera un acontecimiento relacionado con la comunidad escolar. Recuerden que cuando digo comunidad escolar, no nada más me estoy refiriendo a los estudiantes
y a los profesores. Comunidad escolar. Me estoy refiriendo a todos los actores involucrados. Yo les decía, por ejemplo, las fundaciones que regalaron algún balón para su escuela, los negocios que están alrededor de la escuela, alguna organización civil que fue a dar un taller a esta escuela, todos ellos son los actores de la comunidad escolar. Bien, entonces yo sugería que fuera un hecho de la comunidad escolar, pero si ustedes deciden otro, está bien. También puede ser un hecho histórico. Muy bien, entonces, ya que tenemos bien claro qué hecho es el que ustedes van a realizar su crónica, ¿cuál creen que sería el segundo paso? Bueno, pues el segundo paso sería investigar. Investigar acerca del hecho. ¿Y cómo van a hacer esto? Bueno, ¿en dónde se investiga? Por ejemplo, si es un hecho relacionado con la historia, un hecho histórico, ¿a dónde creen que podrían ir a investigar? A la biblioteca, primero. Ahí hay periódicos. También en la hemeroteca, porque allí, por ejemplo, si es un hecho que sucedió, hemeroteca, si es un hecho que sucedió hace un año, bueno, pues ustedes pueden buscar en todos los periódicos de Oaxaca, ahí están todos los periódicos de Oaxaca, y ahí pueden investigar a ver si alguien hizo un reportaje, si fue una noticia, pueden empezar a sacar recursos. Bien, pero también pueden empezar a buscar en la red, entonces son recursos electrónicos. Vamos a ponerlo aquí. Recursos electrónicos. Eso es entonces el internet, ¿verdad? Ya, bueno, ahora casi todos los periódicos también tienen su edición digital y ahí también ustedes pueden empezar a buscar. Muy bien, entonces ya que nos situamos en dónde pueden ustedes investigar, supongamos que ya están ustedes en la biblioteca o en la hemeroteca. ¿Qué tienen que hacer una vez que están ahí? Bueno, pues tienen que empezar a registrar la información. Entonces, el tercer paso sería registrar la información. ¿Y cómo van a registrar la información? ¿Sí recuerdan cómo se registra la información? Les voy a decir algo, la información se registra en fichas, en todo tipo de fichas. Creo que a lo largo ya de la primaria y del primer año ustedes han visto las fichas. Les voy a decir algo, que es mejor que aprendan a ustedes a usar las fichas desde este momento, porque aún en las investigaciones de un doctorado se siguen utilizando las fichas para registrar la información. No hay otra manera de registrar la información en la licenciatura, en la maestría, en los doctorados que son mayormente de investigación. Tiene uno que empezar registrando la información en las fichas. Entonces, es mejor que aprendan ahora cuáles son y cómo se registra la información. Entonces, ¿pueden decirme alguna ficha que ustedes recuerdan en este momento? Bueno, el que siempre vemos son las fichas, ¿qué? Bibliográficas, ¿verdad? Voy a cambiar de plumón porque ya se está acabando y no me está escribiendo bien las letras. Vamos a poner el rojo además porque se va a ver mejor. Miren. Entonces, bibliográficas. ¿Qué otra ficha ustedes pueden recordar? Bueno, la hemerográfica. ¿Y qué otra pueden recordar que hayan visto ya en primer año o en la primaria? Bueno, una ficha que nos puede ayudar mucho para este tipo de texto es la ficha de trabajo. Ficha de trabajo. O también la ficha de resumen. Esa, yo cuando hago investigaciones, esa a mí me resulta muy útil. Porque a partir de que hago el resumen, también puedo hacer
puedo citar, entonces, fichas de citas, o también una última que sería las fichas de paráfrasis. Paráfrasis. Muy bien. Bien, entonces eso sería, esas serían las fichas bibliográficas, hemerográficas, de trabajo, resumen, citas y paráfrasis. Bien, entonces, ¿cuál creen que sería ya, entonces, el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso entonces sería sentarse a escribir. Vamos a mover un poco todo esto para que yo pueda incorporar otro. Y vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, el cuarto paso, son muchos, pero vamos a andar en ellos para que sea más fácil para ustedes. Sentarse a escribir, bueno, entonces suponemos que ustedes ya están frente a la computadora, frente al cuaderno, van a hacer un borrador, y aquí lo que les recomiendo es que piensen en las dos sesiones anteriores, que piensen en la estructura, aunque ahorita vamos a verlo un poco más detenidamente, que piensen en la estructura, porque cuando uno piensa en la estructura, en la introducción, en el desarrollo, en la conclusión, que esa es la estructura general de los textos, es más fácil sentarse a escribir. Muy bien, ahora, no vamos a hacer una crónica periodística, aunque podrían ustedes hacerlo. Lo que yo recomiendo es que ustedes hagan una crónica literaria, que utilicen recursos de la literatura, lingüísticos, para poder escribir su crónica. Muy bien, y entonces ya están escribiendo. El sexto paso sería entonces usar, esta es una sugerencia, que es usar la primera persona. Todos sabemos ya cuál es la primera persona en este momento. Pero no abusen de la primera persona, por favor, porque he leído varias crónicas y recuerden que una de las características es que sí se habla desde la primera persona, pero no abusen, por favor, traten de utilizar otros recursos. Bien, vamos a seguir moviendo esto para que nos quede como un mapa mental. Y entonces, recuerden que otra de las características es que en la crónica se narra todo de orden cronológico. Entonces, por ejemplo, si el hecho o suceso o acontecimiento empezó el 1 de enero de 1995 a las 8 de la mañana, a partir de ese momento entonces vamos a narrar todo el suceso. Muy bien. Ahora, piensen, como yo les decía, en la estructura. Ahorita vamos a ahondar en la estructura y es esta. Hay un inicio, aquí está, hay un cuerpo o noticia, y para finalizar hay un comentario o conclusión. En el texto que leí de Elenita Poniatowska se observaban mayormente las dos primeras partes de la estructura. Y si yo recuerdo, no había como una conclusión, era más bien una conclusión del rescatista. Pues bien, estos entonces son los pasos que yo les estoy sugiriendo para que ustedes escriban su crónica. Y los traje de esta manera para que ustedes hagan como un mapa mental. Bien, pues creo que hemos cubierto ya entonces todo lo relacionado con la crónica. Ya les sugerí estos pasos que creo que va a ser mucho más fluido su escritura. Y bueno, entonces ahora, como hoy es nuestra última sesión de este tema, pues vamos a recapitular y ahondar
un poco más para que nos quede bien claro la crónica. Muy bien. Voy a empezar quitando esto, que ya espero que hayan hecho su mapa mental en casita. Y vamos a empezar entonces recapitulando las dos sesiones para que ya les quede bien claro todo el contexto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es el concepto de crónica. Aquí está. Entonces, ¿qué es la crónica? ¿Cómo dirían ustedes en sus propias palabras qué es la crónica? Pues es un texto en donde se exponen, cuentan o narran acontecimientos de una manera cronológica. Pero ustedes pueden construir otro concepto. Después vamos a ver las características. Las características de la crónica, y que hemos visto ya en estas 3 sesiones, es que los hechos están ordenados, contados y narrados cronológicamente. Esa es una de las características. Otra de las características es lo que yo les decía, es que es un género híbrido. ¿Qué significa híbrido? Que es una combinación entre lo periodístico, pero también lo literario. Y de esto nos dimos cuenta rápidamente en el texto de Elenita Poniatowska. Otra de las características es que se da mucha importancia al testimonio de testigos presenciales. ¿Sí? ¿Recuerdan quién era el testigo principal del texto de Elenita? Era el rescatista, ¿verdad? Aquí vamos a poner en características. Aunque no hay mucho espacio, pero aquí el rescatista. Rescatista. Entonces, esto quiero que piensen al momento de escribir. ¿Quién va a ser el testigo de su crónica? Ustedes van a estar en el texto, pero necesitamos que ustedes, al hacer su investigación, pues puedan identificar a un testigo que les ayude a construir su crónica. ¿Y cómo van a recuperar la información de este testigo? ¿Se les ocurre alguna idea? Pues van a realizarle una entrevista. A partir de la entrevista, ustedes van a registrar la información en fichas y entonces, con esa información que yo les sugiero que cuando hagan la entrevista, registren la información en fichas de resumen o en fichas de trabajo. ¿Por qué? Porque esa información que van ustedes registrando la pueden incorporar a la crónica de una manera literaria. Bien, entonces, ¿recuerdan alguna otra característica de la crónica? ¿Cuál es la última que nos falta? Bueno, pues una característica es que su carácter es siempre realista. Es muy apegado a la realidad, pero no nada más es apegado a la realidad, sino la manera en que está contado el suceso, narrado el hecho, siempre se parece mucho a la realidad. Cuando leímos el texto de Elenita, ¿recuerdan el lenguaje? El lenguaje era muy coloquial, pareciera que estábamos leyendo una conversación muy diaria. Y entonces este tipo de lenguaje nos acercaba a que la crónica era muy realista. Entonces no pierdan de vista eso, no pierdan de vista al momento de escribir, de utilizar este lenguaje más coloquial para que se vea muy real. Muy bien, entonces estas son las características de la crónica. Vamos a pasar entonces a la estructura. La estructura también la dilucidamos a partir de la lectura y el análisis. ¿Se dan cuenta cómo la lectura y el análisis de los textos siempre nos ayudan a construir conceptos, a dilucidar características, a observar las estructuras,
a observar la función de un texto. Por eso es importante que ustedes aprendan a analizar un texto. Entonces les decía yo que vamos a ver la estructura, ¿verdad? Como ustedes saben, las estructuras de los textos en lo general es introducción, desarrollo y conclusión, pero que de acuerdo a cada texto pueden tener estructuras más particulares. Entonces yo les sugería que la primera se llama entrada. En este párrafo, ahí tiene que haber una manera de atrapar al lector, un título, una frase que enseguida atrape al lector. Por ejemplo, en el texto de Elenita se llamaba Los vi parados como pinitos. Yo cuando leí ese título, Los vi parados como pinitos, dije, bueno, ¿de qué están hablando? O sea, sí me confundía un poco, pero cuando empecé a repetirlo en mi mente, decía, los vi parados como pinitos, los vi parados como pinitos. Ya dije, como que quiero averiguar aquí a quién vio Elenita parados como pinitos. Y cuando nos adentramos en el texto, pues ya vimos que el rescatista estaba viendo a los seres humanos parados como pinitos. Entonces, bueno, ahora el segundo sería la estructura. La estructura es el cuerpo o la noticia. Allí ustedes van a exponer los hechos, el acontecimiento, el suceso, lo van a narrar y se va a desarrollar de forma cronológica todo el acontecimiento. Muy bien. Entonces, la tercera parte de la estructura sería su comentario o conclusión. Allí ustedes pueden posicionarse como el testigo y hacer un comentario o una conclusión. Ya recordé que en el texto de Elenita Poniatowska sí está un comentario por parte del rescatista. Recuerdan que el rescatista empieza a hacer este comentario acerca de que el gobierno tiene la culpa, el jefe del hospital tiene la culpa por no haber hecho reparaciones, la institución tiene la culpa y le empieza a echar mucha culpa al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ese es el comentario. Entonces, cuando ustedes hagan su crónica, pueden posicionarse como el testigo y hacer su comentario. Muy bien, pues hemos llegado a la estructura y ahora vamos a pasar a la función. Recuerden que cuando digo función me refiero a qué sirve. La verdad es que cuando yo estudié y me decían la función de un texto, nunca me explicaron a qué se refería. Entonces siempre me quedó la duda como que cuando decían a alguien, es que la función del ensayo, decía el maestro, o la función de la crónica, la verdad, y no me lo explicaban, pues yo me perdía un poco. Entonces les voy a decir que la función es para qué sirven, para qué sirve la crónica, para qué sirve el ensayo. Y la función de la crónica es, como dice Carlos Monsiváis, es para iluminar un hecho, para realzar un acontecimiento, pero sin acudir a una escritura rigurosa y formal, sino coloquial y realista. Y además donde se observan algún tipo de emociones, de energía emocional. Entonces, para eso sirve la crónica. Lo voy a volver a repetir para que les quede claro y no anden un poco perdidos como yo andaba cuando me lo enseñaron. La función de la crónica sirve para iluminar un hecho, un acontecimiento, sin acudir a una argumentación rigurosa, formal, y en donde hay siempre algún tipo de emociones. Bien, y para terminar y rápidamente vamos a ver los tipos de crónica. Periodística, histórica, literaria, negra o de sucesos, el cual era ¿cuál? La policíaca, ¿verdad? También hay política. Me faltaron unas, ya no las puedo ver.
pero hay otras como la deportiva y la social. Pues bien, hemos llegado entonces al final de este tema. Construimos muchas cosas, vimos muchas cosas, leímos y analizamos textos. En lo general me parece que hemos hecho un buen trabajo acerca de este tema. Y bien, pues solo me queda más que despedirme y decirles que soy Jorge Blancas Moreno y que nos vemos en la próxima sesión con un nuevo tema de español segundo grado. Eso es todo. Hasta pronto.